Bienvenidos al programa Una Educación Diferente. Mi nombre es José María Corominas. Hoy en este programa vamos a tratar la inteligencia emocional. Ahora volvemos. Bienvenidos nuevamente. Tal como dijimos antes, hoy vamos a tratar en el programa la inteligencia emocional. Para ello contamos con nuestro panel de expertos que voy a pasar a presentar. Primero, Maite Mijancos. Es directora general del Instituto Europeo de Educación, venido de España y que tienes 5 hijos. Bienvenida. Encantada. Cristina Olivieri, directora del Instituto de Estudios de la Educación de Argentina, que tienes 2 hijos. Y por último, Ricardo Martínez, licenciado en Administración de Empresas y máster en Educación Familiar, de México, también con 4 hijos. Muy bien, la primera pregunta para ti, Maite. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es el conjunto de capacidades que tiene una persona para resolver los conflictos relacionados con sus propias emociones, por ejemplo, la tristeza, la ansiedad, el enfado, y con las emociones de los demás. Está muy relacionado la cordialidad, la simpatía, la empatía, el caer bien a los demás, el acercarse con facilidad, el saber motivarse cuando tienes algún problema y no puedes levantar, la angustia, en fin, abarca tanto que realmente ayuda mucho a ser feliz. Muy bien. Cristina, hagamos un poco de historia. ¿Cuándo se empieza a hablar de ella? La verdad que es un concepto relativamente reciente, yo diría que muy reciente. Tal cual como la conocemos ahora, inteligencia emocional, fue utilizado este término a principios de la década de los 90, cuando 2 psicólogos norteamericanos, John Mayer y Peter Salovey, hicieron los primeros estudios. A mediados de la década del 90 es Daniel Goleman, que es un investigador y un periodista científico, publica su obra La inteligencia emocional, que la verdad que es un éxito editorial, un bestseller, e instala definitivamente este concepto, que hoy lo han tomado numerosísimos autores. Yo la verdad es que cuando te metes en temas de educación y escuchas estas cosas de inteligencia emocional, ya empiezas a decir, bueno, esto va mucho más allá, pero ahora nos explicaréis un poquito el día a día, ¿no? Ricardo, ¿es herencia? ¿Cómo influir en ella y cuándo? Tiene menos carga hereditaria que la inteligencia para las ciencias, para las matemáticas o para la lengua. Más bien se fundamenta y se desarrolla en casa. Es un gran compromiso de los padres dar los fundamentos necesarios para poderles levantar e irles acrecentando su inteligencia emocional. Los hijos son unos observadores constantes y continuos. Todo el tiempo están observando a nosotros como padres cómo enfrentamos cierto tipo de problemas, como por ejemplo enfermedades, accidentes, la pérdida de un ser querido, cómo apoyamos, cómo perdonamos, cómo tratamos a las amistades. Constantemente están observando ese tipo de comportamientos, nosotros como padres. Es muy importante darles esas herramientas, ya que a mayor inteligencia emocional de los padres, será mayor inteligencia emocional para los hijos. Yo supongo que de cierta manera estará relacionado, por eso dicen el hijo se parece al padre, porque de alguna manera, aunque tal vez no sea tanto herencia, pero como estabais comentando, pues se aprende, ¿no? Cristina, el buen humor. ¿Qué relación tiene la inteligencia emocional con el buen humor? Realmente tiene una relación directa, y no solo con el buen humor, sino también con la buena salud. La verdad que tener buen humor, podríamos decir que es tratar de ver los acontecimientos cotidianos desde un ángulo positivo, dándole a las circunstancias la verdadera trascendencia que tienen, de algún modo desdramatizando lo que a veces nos preocupa demasiado. Entonces, si en la inteligencia emocional la persona que se decide
a crecer en inteligencia emocional o a educar a sus hijos con inteligencia emocional, lo primero que hay que hacer es conocerse. En segunda instancia, lo que hay que hacer es aprender a gobernarse, a equilibrar, a poner nuestras emociones y sentimientos al servicio de lo que queremos hacer realmente y no ser esclavo de ellas. En tercer lugar, sí, tenemos que utilizar o aprender a utilizar nuestras emociones para motivarnos, para que sean el motor que nos conduzca a concretar el proyecto de vida. Además, aprender a conocer las necesidades de los demás, tratando de ponernos en su lugar. Y en última instancia, tener relaciones satisfactorias con el resto de los seres humanos. Obviamente que una persona plantada así en la vida tiene sentido del humor, José María. Todo esto es maravilloso cuando se escucha algo, ver en positivo, la gente alegre. Ricardo. Pues es que, perdóname que te interrumpa. ¿Cómo no? Vale la pena hacer este punto. Es lo que te da felicidad. Es lo que te hace poder entender los sentimientos y comprender los sentimientos de los demás. Inclusive hasta controlar y manejar la felicidad, ¿no? Exactamente. ¿Qué dirías tú, Ricardo, acerca de las ventajas que pueden tener la inteligencia emocional alta? Definitivamente, como lo comento, son todas. Todas son ventajas, ¿sí? El poder entender y comprender los sentimientos de los demás es básicamente fundamental. Es lo que a mí me hace feliz. Si en un momento determinado nos vamos al terreno, por ejemplo, del trabajo, es muy válido mencionar que expertos han encontrado que se hacían test de razonamiento intelectual para los perfiles de los empleados cuando iban a reclutar personal. Empezaron a darse cuenta que en el campo del coeficiente emocional empezaban a tener mejores resultados con el perfil del puesto y empezaron a ser un poco más específicos en hacer test emocionales para ver si el perfil de la persona era para coordinarse con el puesto que estaban ofreciendo. Lo que me estás diciendo es que la inteligencia emocional ya se usaba antes de usarse en las familias, en las empresas. Exactamente, es que de algún modo lo que se comprobó en la empresa es que los conocimientos técnicos que tienen que ver con la inteligencia directamente, con el coeficiente intelectual, no eran tan importantes o gravitaban tanto como sí la inteligencia emocional. Imagínate un empleado que sabe resolver conflictos, que trata eficientemente de trabajar en equipo, que además sabe liderar a otros compañeros. Esa persona que tiene un alto coeficiente de inteligencia emocional, obviamente que no depende exclusivamente de su capacitación técnica. Con lo cual, yo esto lo vería no solo como algo bueno para los hijos, sino lo vería inclusive para lo que es la convivencia normal de la familia. Totalmente. Y luego la extrapolación de los hijos cuando salgan fuera de la casa. Totalmente, porque uno cuando forma a los hijos, en realidad lo que está formando es buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos profesionales y hasta buenos hijos de Dios. Qué bien. Y Cristina, ¿cómo se relaciona la autoestima? Sí. ¿Cómo siguiendo un poquito tu speech, viene, ¿no? Conectado, exacto. ¿Cómo se relaciona la autoestima con la inteligencia emocional? Bueno, precisamente el concepto de autoestima, que es esa imagen que tenemos de nosotros mismos, es el primer paso para crecer en inteligencia emocional o para educar en inteligencia emocional. Entonces es el autoconocimiento. Es un concepto muy interesante que probablemente está un poquito desvirtuado en su uso, por eso me gustaría aclarar la autoestima, que tiene que ver con la verdad, con conocernos tal cual somos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. No tiene nada que ver con la arrogancia, con la soberbia, ni tampoco tiene que ver con la falsa modestia. Esa autoestima se va construyendo en una primera etapa, en los primeros años, por la imagen que reflejamos en nuestros padres. Luego, más adelante, uno la va construyendo no solo por eso, sino también por los logros que vamos obteniendo en nuestra vida. Y ya cuando somos más maduros, lo que empezamos a valorar más que los logros es el esfuerzo que pusimos, ya cuando reconocemos que lo importante es recomenzar todos los días. Muy bien. Bueno, Maite, dicen ustedes que la inteligencia emocional ayuda a ser feliz. ¿Por qué? Pues me gustaría empezar contando una anécdota, ya que has nombrado, por supuesto, a Daniel Goleman con su libro Inteligencia Emocional. ¿Por qué él se metió en este tema? Pues él cuenta, en la introducción del libro, que una tarde muy caliente de agosto se subió a un autobús y conoció a un conductor que le cambió su vida, porque cada vez que subía una persona con mucho calor,
le decía, buenos días, y él pues le miraba con una cara un poco desconfiada, pero observó sentado en su silla cómo la gente salía con mejor humor. Entonces era el día que él se licenciaba en psicología y pensó, nadie me había enseñado esta habilidad, que es la inteligencia emocional. Se le veía feliz. Entonces quería también entrar en el tema de la felicidad. La Universidad de Harvard, donde él trabaja, hizo un estudio, un seguimiento durante muchos años a gente, pues unos 60 años, que es mucho tiempo, ¿no? Y llegó a esta conclusión. ¿Quiere usted ser feliz a los 85 años y tener salud? Pues preocúpese por su tensión y su colesterol, pero mucho más, esto en mayúscula, por ser agradecido, por perdonar y por amar y ser amado. A mí lo que me llama la atención de esto, pues es que no parece una conclusión de una universidad, pero sin embargo, científicamente se comprueban los felices y los amargados, y a todos les ha ocurrido de todo, muertes, desgracias, sin trabajo, sin mujer, pero la diferencia fundamental está en el modo de reaccionar ante la vida. Muy bien, de este tema seguiremos hablando, pero es curioso porque yo una vez oí que todo lo que va en contra de la naturaleza del ser humano lo destruye, y que el ser humano está en la Tierra para ser feliz. Ser feliz no significa estar contento. Ser feliz significa ver la parte positiva hasta las peores desgracias. Es una actitud interior, es una actitud interior, exactamente. Y que eso, como tú dices, te da una mejor salud, te da una mejor vida, te da inclusive hasta una longevidad. Totalmente. Eso que comentas es muy importante. El amor es la necesidad más profunda del ser humano. La felicidad se fundamenta en el amar y ser amado. Muy bien, pues seguiremos con el tema después del descanso. Nos vamos a un ratito, no se vayan por favor, nos vemos luego. Gracias. Bienvenidos nuevamente. Estamos hablando de la inteligencia emocional y la felicidad. Yo quisiera, en esta segunda parte del programa, elevar nuevamente un poquito la conversación. Entonces, Maite, el hombre trascendente, el hombre creyente, que piensa que después hay algo más, ¿es más feliz? Sí, está absolutamente comprobado. El hombre que su vida la da al servicio de la ciencia, de los demás y sobre todo de Dios, es muchísimo más feliz. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos, más que a recibir, a dar. Ya lo dijo nuestro Señor, hay más alegría en dar que en recibir. Eso se puede comprobar cada día. Yo creo que alguna persona a la que me está escuchando podría pensar, sí, pero tú no sabes lo que me ha ocurrido a mí. Yo no tengo tanto como puedas tener tú, pero piensa siempre que somos hijos de Dios. Y el que se siente hijo de Dios cada momento y cada día, su Padre no le puede mandar nada malo. Que estén tristes los que no son hijos de Dios, como dijo un santo. No, si vamos un poquito a Aristóteles decía, y siguiendo con lo que habías comentado, que decía que la felicidad dependía de dos factores. Uno, y eran inversamente proporcional, uno es más feliz en tanto en cuanto menos tienes, mientras menos cosas tienes, más feliz puedes ser, porque nadie te las puede quitar. Sí. Y por otro lado, mientras más amor tienes, claro, es más bien el dar, el cariño, la parte emocional. Entonces, no es tanto el tener o no tener, sino saber aceptarlo, saber feliz aquello con lo que tienes, ¿no? Aquí cabe una anécdota en lo que acabas de comentar, José María, sobre Onassis. En su lecho de muerte, él dijo, he sido el hombre más rico del mundo y no he sido feliz. Y termina diciendo, no he sido valorado realmente como persona. O sea, esto sí es muy importante relacionarlo con lo que tú comentabas. Y él lo tenía todo. Cristina, ¿qué relación existe entre los valores y la inteligencia emocional? Bueno, aquí también existe una relación directa. Vivir con inteligencia emocional o educar con inteligencia emocional implica vivir valores, es decir, valores buenos, internalizados, actitudes vitales, que no es otra cosa que vivir virtudes. ¿Por qué?
Fíjate, retomando esas etapas necesarias a recorrer en la inteligencia emocional, nos damos cuenta que están íntimamente vinculadas con una serie de virtudes estupendas. Es más, el mismo Daniel Goleman, en las últimas páginas de su libro, dice, bueno, todo esto es lo que los antiguos llaman educar en virtudes. Por eso, permíteme recordar, es decir, conocerse, ¿qué implica? Está íntimamente ligado con la sinceridad, con la veracidad. Gobernarse es aprender el adecuado uso de nuestra libertad. Motivarse, eso está íntimamente vinculado con el optimismo, con esa visión positiva de la vida, esos motivos poderosos que nos hacen mantenernos en acción. El hecho de ponerse en el lugar de los demás, eso tiene que ver con la generosidad, con la lealtad, con la amistad, con la flexibilidad, la comprensión y por último el vincularnos con el resto de las personas. Es que me hace gracia lo que cuentas, Cristina, porque a veces se dice, ves a una persona buena y parece tonta y dices, mírale qué infeliz. Es que es un infeliz. Es una paradoja. Sí, y realmente es que confunden, es un hombre feliz. Confunden realmente. Lo que es la imagen exterior, el griterío, el chillido, con la paz interior, la tranquilidad e inclusive la conexión, la sobrenaturalización de tu vida, ¿no? Sí. Eso es un poco una mala interpretación, que por desgracia los medios de comunicación se han tratado de vender. Fomentar. Efectivamente. Claro, y de forman. Ricardo, ¿qué relación existe entre el amor a Dios y la inteligencia emocional? Bien, Dios nos creó para ir al cielo y vivir eternamente, amados por Él. Hemos hablado a lo largo de este tema de felicidad, de perdón, de agradecimiento. Ver, por ejemplo, a Jesús crucificado con su madre al pie, acompañándole. Esos son motivos de sobra para nosotros perdonar cualquier cosa que nos hagan. Agradecer, sentirnos agradecidos por ese grandísimo amor que Dios nos tiene a nosotros, es motivo suficiente para llenarnos de felicidad. Imagínense nada más si todo este tipo de regalos que tenemos en esta vida, ¿qué es lo que nos esperará en el cielo? ¿Pudiéramos preguntarnos eso? No, y eso debe generar una paz, una tranquilidad. Cristina, ¿me puedes decir en pocas palabras cómo cuidar la inteligencia emocional en la familia? Mira, cuando me preguntas eso, José María, me viene enseguida una imagen, ¿no? La imagen de la semilla de bambú. La semilla de bambú es como muy particular, porque uno la siembra y tarda en crecer 7 años, pero una vez que crece y que aparece, en 7 días crece 25 metros. Entonces, hacia los padres, ¿no? Les diría concretamente, todo lo que hagan para que sus hijos se conozcan, se dominen, sean más generosos, dándole motivos, como decíamos antes, para actuar, motivos que permanecen en el tiempo, que tienen que ver con la trascendencia, con salir de uno mismo, eso es educar con inteligencia emocional. Y probablemente no lo veamos hasta que un día florece y aparece y crece rápidamente como la semilla de bambú. La verdad es que es muy bonito. En este programa, a esta altura, solemos tomar unas llamadas de televidentes que nos ven y nos envían sus preguntas, con lo cual vamos a dar paso a la primera. Nos damos cuenta que cada hijo es diferente. ¿Cómo podemos ayudarlos a mejorar su autoestima? Muchas gracias. ¿Quién quisiera contestarla? Bueno, por ejemplo, pues mejorar la autoestima es algo que nuestros hijos y nosotros quisiéramos también. Pues es fundamental pensar qué es lo que se le da bien a tu hijo, en qué es 5 estrellas. Seguro que puedes hacer una lista de hasta 10 puntos que se le dan bien. Y esa repetición, ese reconocimiento de esos éxitos que él ve, que los comprueba, que los tiene, seguro que le levanta la autoestima, porque es algo que él comprueba, no es un halago que no es verdadero, es algo cierto. Y eso, ¿quién mejor que nosotros padres hacerlo? No esperar que lo hagan los demás, no, nosotros padres hacerlo antes de la adolescencia y durante la adolescencia, lo digamos, ¿verdad? Los que tenemos hijos adolescentes sabemos que hay un bajón, pues hagámoslo. ¿Y estaría ligado la inteligencia emocional con la educación positiva, tal como la presentas? Totalmente ligada.
Sí, seguro porque crecer en inteligencia emocional implica que alguien reconoce, elogia verdaderamente esos rasgos de excelencia a los que se refería Maite. Interesante. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Nos gustaría saber cómo transmitir a los hijos la alegría de estar con ellos todos los días. Muchas gracias. ¿Quién quisiera? Maite. Podría contestar lo siguiente. Es decir, yo aquí haría hincapié en que muchas veces los papás, llevados por la vorágine de la vida o el ritmo o otros intereses, no nos detenemos a demostrarles claramente a nuestros hijos cuánto les queremos. Entonces, la alegría no es interna, hay que hacerla patente, externa. Y a veces será diciéndoles concretamente te quiero, otras veces será diciéndole cuán orgullosos estamos de su logro, otras veces será estando disponibles. Yo recuerdo una anécdota en este punto de una escuela de familias de un padre que decía, hay que estar con los hijos, pero yo no puedo estar en todo el día con mi hijo. Y se le ocurrió lo siguiente, llegaba por la noche y el niño estaba dormido, se iba por la mañana y el niño estaba dormido. Le dijo, mira hijo, cuando me vaya por la mañana te dejaré un nudo en tu sábana y sabrás que he estado contigo y te he dado un besito. Entonces el niño se levantaba por la mañana y veía el nudo en la sábana que le había hecho su papá. No, la verdad es que, y seguro que muy apreciada, sería lo primero que haría a la hora de levantarse. Claro. La ilusión de despertarse para ver el nudito. Yo no sé si tendrá algo que ver, pero yo tomé como práctica en una de mis hijas, siempre que iba al trabajo, le llevaba 2 corbatas que pegaran con la camisa y le dejaba escoger. Y entonces me ponía la que ella me escogía. Y claro, ella se quedaba toda como grandísima. Papá está llevando la corbata que yo he escogido, ¿no? Claro. Es que es el detalle. Es que el amor es muy ingenioso y tiene que llevarnos como padres a descubrir ese tipo de trucos. Maite, ¿una persona adulta puede aumentar su inteligencia emocional? Pues seguro que sí. Seguro que todos los que están detrás en la pantalla están pensando, bueno, yo ya tengo la que tengo y no más. Pues no, lo bueno de esta inteligencia no es como la intelectual, que naces con ella y más o menos la puedes estimular. Es que tienes que proponerte un proyecto a corto, medio y largo plazo y llevarlo con perseverancia, con rigidez, y decir, esto, por ejemplo, Víctor Frank, no sé si recuerdan ustedes, en el que estuvo en el campo de concentración alemán de Auschwitz, él comentaba que todos aquellos prisioneros que perdían la esperanza, estos estaban ya predispuestos a morir. Pues nosotros estamos hechos para volar, como un águila, como aquella pequeña anécdota, historia de un huevo de águila que lo llevaron a vivir con huevos de gallina, crecieron todos juntos y un día preguntó a sus compañeros, ¿y esa ave que viene por aquí, cuál es? Y era el águila real. Sus compañeros le contestaron, es la gran ave, la reina de las aves. Pero no se preguntó más. ¿Qué pasó? Que murió como los demás pollitos. Pues que no nos pase a nosotros lo mismo, que estamos hechos para algo grande, para levantar nuestro vuelo y primero soñar y luego conseguirlo. No, yo creo que es un punto muy importante de beneficio para toda la familia, para las personas, les aumenta la longevidad, evita úlceras, la salud, los amigos, el trabajo, todas las ventajas. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y haber participado en el programa. A ustedes también por atender. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.